Hola a todos, fanáticos de las historias impactantes y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de buenas vibras. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que realmente sacudió al mundo. El título del vídeo, Ande con todo, revelan movimientos que impactaron al mundo, ya los viste, lo dice todo. Vamos a explorar esos eventos, esas acciones, esas decisiones que dejaron una huella imborrable en la historia, en la sociedad y en la vida de millones de personas. Vamos a desmenuzar movimientos, algunos conocidos, otros quizás no tanto, pero todos con una resonancia que aún hoy podemos sentir. ¿Listos para viajar en el tiempo y revivir algunos de los momentos más significativos? Espero que sí. Este vídeo es para ustedes, los que aman aprender, los que se cuestionan el mundo, los que se maravillan con la historia. Así que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los futuros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante por compartir, así que únete a la comunidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. El primer movimiento que vamos a explorar es un movimiento que se gestó en las entrañas mismas de la injusticia, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Piensen en la década de 1950 y 60, en un país donde, a pesar de la promesa de igualdad, la segregación racial era la norma. Negros y blancos vivían separados, con leyes y costumbres que discriminaban brutalmente a la comunidad afroamericana. No podían votar, no podían estudiar en las mismas escuelas, no podían usar los mismos baños, y en muchos lugares, ni siquiera podían sentarse en la misma parte del autobús. Era una realidad dolorosa y opresiva. Pero la esperanza nunca se apagó. Y fue en ese ambiente de opresión que surgió un movimiento poderoso, impulsado por la valentía y la determinación de hombres y mujeres como Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Malcolm X y muchos otros activistas que arriesgaron sus vidas por la igualdad. Organizaron boicots, marchas pacíficas, sentadas y otras formas de protesta no violentas. Lucharon contra la injusticia con discursos apasionados, con argumentos lógicos, y sobre todo, con una fe inquebrantable en la dignidad humana. Imaginen la magnitud de la valentía que se necesitaba para desafiar un sistema tan arraigado. Para enfrentar la brutalidad policial, el racismo institucionalizado, y la resistencia de aquellos que se aferraban al statu quo. Y a pesar de todo, a pesar de las amenazas, los arrestos y la violencia, el movimiento perseveró. El impacto de este movimiento fue monumental. Lograron la aprobación de leyes históricas, como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965, que ilegalizaron la discriminación racial en muchas áreas de la vida pública y garantizaban el derecho al voto para todos los ciudadanos. Aunque la lucha no terminó con estas leyes, y aún queda mucho camino por recorrer en la lucha contra el racismo, el movimiento por los derechos civiles sentó las bases para un mundo más justo y equitativo. Su legado es una lección sobre el poder de la resistencia pacífica, la importancia de la solidaridad y la necesidad de luchar por la igualdad. Ahora, cambiemos de escenario y viajemos a otro rincón del mundo, donde la lucha por la libertad y la independencia cobró fuerza, el movimiento de Gandhi en la India. En el siglo XX, la India era una colonia del Imperio Británico. Los británicos controlaban la economía, la política y la vida de los indios. La opresión era palpable y la sensación de injusticia era generalizada. Pero en medio de esta opresión, surgió una figura extraordinaria, Mahatma Gandhi. Gandhi, un abogado hindú que había pasado años en Sudáfrica luchando contra la discriminación racial, regresó a la India y se convirtió en el líder indiscutible del movimiento independentista. ¿Su arma? La resistencia pasiva o satyagraha, que significa la fuerza de la verdad. Gandhi creía en la no violencia como la forma más poderosa de enfrentar la opresión. Su estrategia fue simple pero brillante: boicots, desobediencia civil, marchas pacíficas y huelgas de hambre. Y lo más importante, un profundo compromiso con la verdad y la no violencia. Gandhi y sus seguidores se enfrentaron a la brutalidad británica con una determinación inquebrantable. Fueron arrestados, golpeados, encarcelados, pero nunca respondieron con violencia. La influencia de Gandhi se extendió por todo el mundo. Su ejemplo inspiró a líderes y movimientos de liberación en otras partes del mundo, desde Martin Luther King Jr., en Estados Unidos hasta Nelson Mandela en Sudáfrica. Gandhi demostró que la fuerza de la verdad, la determinación y la resistencia pasiva pueden vencer a la injusticia.
Su impacto en la India fue transformador. En 1947, después de décadas de lucha, la India finalmente logró su independencia. Aunque el precio fue alto, incluyendo la trágica división del país y la violencia religiosa, el legado de Gandhi permanece vivo en la India y en todo el mundo. Es un recordatorio de que la lucha por la libertad y la justicia es un derecho y una responsabilidad de todos. Pasemos ahora a un movimiento que se centró en la expresión artística y la protesta social, el movimiento punk. El punk rock, que surgió a mediados de la década de 1970, fue mucho más que un género musical. Fue una actitud, una ideología, una forma de vida. Nació en un contexto de crisis económica, desempleo y desilusión en el Reino Unido y Estados Unidos. Los jóvenes se sentían alienados por el sistema, por la cultura dominante, por la música comercial que inundaba las radios. El punk rock se convirtió en la voz de esa frustración y ese desencanto. Bandas como The Sex Pistols, The Ramones y The Clash rompieron con las convenciones musicales. Su música era ruidosa, cruda y desafiante. Sus letras abordaban temas como la política, la sociedad, la alienación y la rebeldía. Su estética era radical, con peinados extravagantes, ropa rota y remendada, y una actitud desafiante. El movimiento punk no solo se limitó a la música. Se extendió a la moda, el arte, la literatura y la política. Los punkis promovían la DIY, la autogestión, la independencia. Criticaban el consumismo, el conformismo y el autoritarismo. Aunque a menudo se les acusaba de nihilismo y anarquía, el punk también defendía valores como la libertad, la individualidad y la autenticidad. El impacto del punk fue profundo. Influenció a generaciones de artistas, músicos y activistas. Su estética y su actitud se extendieron por todo el mundo. El punk rock demostró que la música puede ser una herramienta de protesta, una forma de expresión, y una manera de desafiar el statu quo. Y aunque el movimiento punk original ya no existe, su espíritu sigue vivo en muchas formas de arte y cultura. Ahora hablemos de un movimiento que transformó la forma en que entendemos la tecnología y la información, el movimiento de software libre y de código abierto. En las décadas de 1980 y 90, la industria del software estaba dominada por empresas privadas que controlaban el código fuente de sus programas. Esto significaba que los usuarios no podían modificar, distribuir ni compartir el software. En ese contexto surgió el movimiento de software libre, liderado por Richard Stallman y la Free Software Foundation. Stallman defendía la idea de que el software debería ser libre, en el sentido de libertad, no de precio. Es decir, los usuarios deberían tener la libertad de usar, estudiar, compartir y modificar el software. El movimiento de software libre promovía el uso de licencias que garantizaban estas libertades, como la licencia pública general GNU. Esta licencia permitía que el código fuente del software fuera abierto y accesible para todos. Esto condujo al desarrollo de una gran cantidad de software libre, como el sistema operativo GNU/Linux, el navegador Firefox y muchos otros programas. El movimiento de software libre tuvo un impacto enorme en la industria tecnológica. Facilitó la colaboración entre desarrolladores, promovió la innovación y democratizó el acceso a la tecnología. Abrió nuevas posibilidades para la educación, la investigación y el desarrollo económico. Y no solo eso, el movimiento de software libre también influyó en la aparición del movimiento de código abierto, que extendió la idea de la colaboración abierta a otros ámbitos, como el hardware y el diseño. Hoy en día, el software libre y de código abierto son una parte fundamental de la infraestructura tecnológica mundial. Para finalizar, quiero que volvamos a algo más reciente, un movimiento que ha cobrado una fuerza impresionante en los últimos años, el movimiento Almohadilla Me Too. El movimiento Almohadilla Me Too surgió en 2017 a raíz de las acusaciones de agresión sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein. La actriz Elise Milano utilizó el hashtag Almohadilla Me Too en Twitter para alentar a las mujeres a compartir sus experiencias de acoso y agresión sexual. El movimiento se viralizó rápidamente y millones de mujeres de todo el mundo comenzaron a compartir sus historias. El movimiento Almohadilla Me Too expuso la prevalencia del acoso y la agresión sexual en todos los ámbitos de la sociedad, desde Hollywood hasta el mundo laboral, pasando por la política y la educación. El movimiento Almohadilla Me Too tuvo un impacto significativo. Impulsó un debate público sobre el consentimiento, la violencia de género y la impunidad de los agresores.
Llevó a la destitución de muchas personas acusadas de acoso y agresión sexual. Y fortaleció a las víctimas dándoles voz y visibilidad. Aunque el movimiento Almohadilla Metoo aún no ha logrado erradicar el acoso y la agresión sexual, ha logrado crear conciencia, cambiar las leyes y empoderar a las mujeres para que denuncien la violencia. Es un recordatorio de que la lucha por la igualdad y la justicia es un proceso continuo que requiere valentía, solidaridad y perseverancia. Hemos viajado por distintos momentos en la historia, explorando movimientos con una diversidad de objetivos y métodos. Hemos visto cómo la lucha por los derechos civiles, la resistencia pacífica de Gandhi, la rebeldía del punk rock, el impulso del software libre y el impacto de la Almohadilla Metoo han dejado una huella profunda en nuestro mundo. Cada uno de estos movimientos nos enseña algo importante sobre la capacidad humana para el cambio, la importancia de la solidaridad y la necesidad de luchar por un mundo más justo y equitativo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e inspirador. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Cuál de estos movimientos les impactó más? ¿Conocían alguno de ellos? ¿Qué otros movimientos creen que merecen ser mencionados? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y como siempre, si les gustó el vídeo, por favor, no olviden darle me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan aprender sobre estos increíbles movimientos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de los futuros vídeos. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.